buenas tardes para todos. Gracias por estar ahí. En este ARG 2023 hablaremos de un tema que siempre es un poco polémico y tiene que ver con este sentir común que señala que todo en exceso hace mal, pero nadie te dice cuándo algo, cualquier cosa, pasa a ser un exceso. ¿Quién define lo que es un exceso? ¿En qué momento hay que decir basta? ¿Cuándo es demasiado? Estaremos hablando de excesos, salud y sociedad. Hoy compartimos el testimonio de Ivana Molina, una mujer que padeció obesidad y que hoy lleva la marca de los excesos alimenticios en su piel. Entrevistamos a Alejandra Argüello, una médica rosarina que nos hablará de la distinción entre lo que podemos denominar un exceso y el tránsito hacia un padecimiento de salud. Conocemos al actor Alfredo Casero en su rol de padre a través del relato de sus hijos, quienes lo describen como un papá fuera de todo convencionalismo. Ivana llegó a pesar 185 kilos. Su obesidad la condujo a postrarla en una cama. Lo cierto es que con el tiempo pudo procesar que haber padecido abandono en su infancia la llevó a tomar decisiones que ponían en riesgo su propia vida. Este es su testimonio. Tengo 50 años y tengo marcas en el cuerpo producto de los excesos. Empecé a subir de peso progresivamente por producto del abandono y por sobre todas las cosas por no creer en mí, por dejarme estar, por creer que más adelante se podía solucionar. Y cuando lo quise solucionar, me encontré casi postrada en una cama. Mi peso máximo fueron 185 kilos. Fue durísimo no poder hacer este movimiento para lavarme la cabeza, lo que me llevó a pelarme, a quedarme sin pelo, a cortarme el pelo porque no podía levantar los brazos. El momento en el que siento que llegó un clic fue una noche que estaba con mi hija. Abril era muy chica y se sentó al lado de la cama y me miró y llorando me dijo: «Mami, si vos te morís, ¿yo qué hago?». Cuatro años estuve postrada. Si yo me quedaba en la cama era una actitud autodestructiva con la que me manejé casi siempre. No hacia mí, sino hacia todo lo que me rodeaba. Entonces ahí es donde yo acciono para descubrir que todo lo que estaba a mi alrededor no estaba en mi contra, estaba a mi favor. La que estaba en contra mío era yo. La única que me podía sacar de ese lugar era yo. Había recurrido a varias alternativas, empresas que ofrecían soluciones mágicas, gotas, polvos, médicos, oportunistas, dietas de moda, magia. Entonces traté de enfocar mi camino hacia un lugar donde se especializaran en obesidad y más allá de la obesidad, que se especializaran en el trato de personas con obesidad. Así es como logro internarme en una entidad que se dedican a las personas con sobrepeso y donde sentí que me trataban como una persona con sobrepeso. Y ahí empezó la transformación. Fue un proceso bastante duro. Cursé una internación de 3 meses, donde veía a mi hija únicamente los fines de semana porque ella se quedaba con mi mamá o con mis amigas. Tuve que someterme a una dieta líquida para poder trabajar el tema de mi sobrepeso. Ya estaba en camino una cirugía bariátrica. Ahí es donde todo este equipo, tratado por psicólogo, por nutricionista, por médicos clínicos, ayudaron a que este camino fuera viable para llegar hasta esta cirugía bariátrica. Cuando yo volví a mi casa, dejé el bolso y automáticamente fui a buscar a mi hija y le dije: ¿me acompañas al almacén? Y me miró. Sí, vamos, me dijo. Y nos fuimos caminando hasta el almacén de la mano las dos por la calle.
Y yo no puedo explicar lo que sentí de estar caminando con mi hija de las manos por la calle. Es el día de hoy que no lo puedo explicar. Volvimos, preparamos un té, estuvimos juntas y ahí los proyectos empezaron a salir, ¿no? Entonces un día a la mañana nos levantamos y Abril tenía un pizarrón chiquitito de una muñeca muy famosa, que está de moda ahora, donde ella escribía y escribió ahí y me lo mostró. Mirá, me dice. Y en el pizarrón decía: gracias, Giacomelli, por devolverme a mi mamá. Giacomelli es mi nutricionista. Mi peso actual es de 85 kilos. El proceso fue para obtener salud, para obtener calidad de vida. La estética siempre fue secundaria para mí, hasta el día de hoy con mis marcas lo sigue siendo. Yo quería una mejor calidad de vida para sentarme en el piso a jugar con mi hija y para devolverle los años de madre que le debía. Tengo el cuerpo marcado por mis cirugías reparadoras, en las que se me sacaron excesos de piel, 13 kilos de total de exceso de piel, y son marcas de mi batalla. No son estéticas, pero son mi orgullo personal y el orgullo de mi hija, y eso lo sé. Por eso no pretendo taparlas, y por eso las muestro y las exhibo libremente. La historia de Ivana lo que permite es ver cómo uno puede tocar fondo a veces en la vida, pero también puede salir a flote con la ayuda de otros, que son fundamentales. Estamos junto a una médica de la ciudad, Alejandra Argüello, quien nos va a brindar información respecto a esta problemática, que es un poco la de los argentinos, porque según la estadística es una problemática creciente en nuestro país. Gracias por estar aquí, Alejandra. No, no hay por qué. Gracias a vos. Hablábamos del caso de Ivana, que llegó a pesar 185 kilos, y cuántos nos podemos ver representados en esa mirada del otro, que es la mirada de la sociedad más allá de la enfermedad. En principio, preguntarte, ¿cuándo uno puede hablar de exceso y cuándo ya de una enfermedad, un padecimiento? Bueno, excesos pueden ser de distintos tipos, ¿no? En el sentido de la obesidad, que es a lo que yo me dedico, hay una variante que es bastante amplia, en el sentido de que nosotros hablamos de sobrepeso y obesidad, para que te des una idea de lo que abarca todo eso. No es lo mismo tener un sobrepeso, es decir, un índice de masa corporal, que es como nosotros lo medimos, que es la relación entre el peso y la altura, de más de 25 hasta 30, que tener un índice de masa corporal, como debe haber tenido Ivana, que seguramente superó los 50. Entonces, hay diferencias entre lo que es el sobrepeso y los distintos grados de obesidad. La obesidad puede ser grado 1, grado 2, grado 3 e incluso grado 4, que es cuando el índice es mayor de 50. Entonces, eso te habla de la variabilidad que puede haber de un paciente a otro, de una persona a otra, en el tema de obesidad. No es lo mismo hablar de un sobrepeso que de una obesidad grave. Esa es la primer diferencia. Y también en ese sentido tiene mucho que ver las causas, que si bien son múltiples para todos, desde sobrepeso hasta los grados más graves de obesidad, tiene que ver muchas veces que hay cuestiones un poco más graves en estos pacientes que padecen de obesidades más graves. Claro. Y hay que aprender a ver y a diferenciarlos. Son personas, pacientes distintos. A ella, de acuerdo a su relato, lo que le salva la vida es la mirada de su propia hija, ¿no? Esa mirada tan cercana y tan llena de afecto, de amor que puede tener un hijo por un padre, por una madre en este caso. Y pensaba, digo, ¿qué pesa más? ¿Los pesos propiamente dichos, aquellos que uno tiene en el cuerpo, o la mirada de la sociedad? Yo creo que depende mucho de cada uno, o sea, es independiente de lo que cada uno ha vivido, de lo que cada uno siente, de la estructura psíquica que tiene, de lo que le pasa desde que nacen hasta que son adultos, de las cosas que van atravesando. Mira, yo siempre le digo a mis pacientes, no se comparen con el de al lado. Cada uno somos distintos del otro, todos. Nosotros que estamos acá somos cada uno distinto del otro. Entonces hay que aprender a mirar un poquito más para adentro y poder buscar cuál es el problema o cuáles, mejor dicho, son los problemas o las cuestiones que me han llevado hasta este lugar y poder despacito desandar, no sé si todo, pero algo del camino para poder encontrarme en un lugar en donde yo me pueda sentir mejor. Pero el viaje me parece que es más para adentro, ¿sí? Porque esto tiene mucho que ver con las cuestiones psicológicas. Y te vuelvo a repetir, mientras más grave sea la obesidad, el peso de lo que está atravesando desde el punto de vista psicológico es mayor.
Claro, pensaba también en que es necesaria esa mirada comprensiva del otro para poder reconocer esto como un problema. Y digo, a ver, hay muchos actores, me imagino, que actúan para que uno termine cayendo en la enfermedad, ¿no? En este síntoma que se expresa de esta manera. ¿Cuántos son los actores que son necesarios para poder sanar a esa persona? Muchos, muchos. Nosotros conformamos un equipo interdisciplinario con todas sus palabras, porque de verdad trabajamos de forma interdisciplinaria y la verdad que a veces nos encontramos ante situaciones que aún siendo muchos los que estamos tratando a una sola persona, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, profe de educación física, kinesiólogos, endocrinólogos, clínicos, obesólogos, o sea, todos juntos, a pesar de que estamos todos trabajando con la misma persona, a veces hasta en un mismo lugar, e interrelacionándonos directamente. No es que, bueno, anda al endocrinólogo, anda al kinesiólogo, volvé. No, no, no. Un diálogo permanente. El mismo equipo, que es lo que nosotros hacemos, donde tenemos el equipo más completo, es a nivel, digamos, de la provincia. Entonces, a pesar de estar trabajando juntos con una misma persona, a veces se hace muy difícil llegar y poder lograr un cambio en esa persona. Entonces, para nosotros también nos sirve saber que hay situaciones en las cuales vamos a poder ayudar mucho, vamos a poder cambiar a lo mejor algunas cuestiones y otras en las cuales sabemos que indefectiblemente no vamos a poder hacer demasiado. Claro. Para aquel que lo mira desde afuera, digo, siempre está esta búsqueda de una respuesta inmediata, de una solución inmediata, como si no se pudieran respetar los tiempos de la persona y también de los procesos, que son mucho más amplios que de un momento a otro. ¿Qué debe saber aquel que tiene que lidiar con una persona que está atravesando este proceso? ¿Qué momentos se viven? Lo primero que hay que saber es que es un proceso muy lento. Porque así como llegó, dependiendo del grado de obesidad que tenga, ¿no? Así como demoró en llegar hasta este lugar, también es muy probable que necesite el mismo tiempo para poder correrse a otro lugar. Entonces el proceso en líneas generales es muy, pero muy lento. Y lo tiene que saber no solo la persona en cuestión, sino además todo el alrededor, digamos, todos los que acompañan de alguna manera a ese individuo. ¿Sí? Porque no te olvides que el tema de la comida es como una cosa aparte, porque vos no, es algo que vos no podés decir, bueno, no como más, listo, me corro de este lugar y ahora no como más, entonces no, es una necesidad básica, entonces hay que aprender a convivir con esa necesidad básica de una manera que no me enferme, que no me haga daño, y eso lo tiene que entender no solo la persona, sino además los que lo acompañan y los que se sientan a comer con él. Entonces también trabajamos desde un lugar con todos estos actores que te digo, también desde un lugar de tratar de a veces de traer a la familia a la consulta, dependiendo por supuesto siempre de los casos, ¿no? Traer a la familia a la consulta para que puedan de alguna manera entender qué es lo que tratamos de trabajar, sobre qué y qué es lo que hay que tratar muy despacito de cambiar, de forma progresiva, pequeños cambios y que se puedan sostener en el tiempo. Claro. Pensaba en algunas alternativas médicas que existen y que están a disposición, como es el caso de la cirugía bariátrica. Muchas veces hay personas que ofrecen esta alternativa como si fuera la única posible. ¿Y hasta qué punto, digo, esta es una opción? ¿Y hasta qué punto es necesaria? ¿Es en todos los casos? ¿Cómo se analiza y cómo se trabaja para incorporar esta posibilidad? No, eso te decía, los casos son todos absolutamente distintos. Si bien hay esta clasificación como para poder, digamos, hablar todos el mismo idioma, después hay que ver en particular qué es lo que le está pasando a cada uno de esos pacientes. Nosotros justamente lo que hacemos es tener una mirada más amplia, más empezando desde lo clínico, conociendo al paciente, porque vos primero para hacer cualquier indicación o sugerencia tenés que saber conocer, tenés que saber diagnosticar, tenés que saber qué es lo que está pasando para después poder ofrecerle una u otra solución. Hoy te diría que en relación a los fármacos hubo un avance. Hay fármacos que pueden colaborar en el descenso de peso y ayudar al paciente para que despacio pueda salir de un bucle y empezar a trabajar en él mismo para finalmente correrse de ese grado de obesidad. Pero si vos no lo conocés, es muy difícil hacer una u otra indicación. Por supuesto que
todas las herramientas que tengas, además de los fármacos, la cirugía bariátrica, necesitas el tratamiento interdisciplinario de base para que ellos puedan entender que hay una transformación que deben hacer, como yo les digo, un cambio en la forma de vida, ¿sí? Que puede ser ayudado por estas herramientas que tenemos a disposición dependiendo de cada paciente. De cualquier manera, la cirugía bariátrica hoy ha demostrado ser la mejor herramienta para sostener el descenso de peso por más tiempo. El tema es saber indicarla, a quién, y después necesita de un seguimiento de por vida. ¿Sí? No por vida. Es mágica, no hay nada que sea mágico, pero es hoy la mejor herramienta. Entonces, lo que hay que hacer, lo que hay que tratar de incorporarle a esa persona que vas a operar es que debe hacer una preparación para cuando sea el momento de hacerse la cirugía esté en su mejor estado posible y un seguimiento de por vida para que no haya problemas después de esa cirugía. Y lo otro que hay que saber es que cuando uno habla de cambiar la forma de vida, de descensos de pesos, o sea, en realidad lo que habla es de que la persona esté mejor. O sea, ¿qué es lo que uno busca? Que se sienta mejor. Y en ese sentido, a lo mejor con un 10% menos del peso que tenía cuando llegó a la consulta, que para los ojos de la mayoría, y no es casi nada, para él es muy importante, porque con el descenso de un 5 a 10% del peso se reduce muchísimo las comorbilidades, que son las enfermedades que acompañan a la obesidad. Por eso se trata la obesidad, porque viene a traer un montón de otras enfermedades. Entonces, vuelvo al principio, cada paciente es distinto, hay que primero evaluar, conocer, diagnosticar, para después poder sugerirle e indicarle lo mejor. ¿Qué se cura primero? ¿La mente o el cuerpo? Yo sé que quizás los médicos no pueden disociar. No hay manera de separar ello. No hay manera. Vienen de la mano. Así que hay que trabajar justamente con los dos por igual. Gracias, Alejandra. No, pues no tenés por qué. Bien. Y si continuamos hablando de excesos, lo cierto es que la sociedad es muchas veces la que señala que se escapa de la norma, que va un poquito más allá de lo considerado aceptable. Pero ¿qué pasa cuando eso ocurre en el foro íntimo? Allí la realidad cambia. Muchas veces el resto del mundo no sabe lo que ocurre en el hogar, donde también puede haber situaciones que rozan el exceso. De esto hablan Guillermina y Nazareno, los hijos de Alfredo Casero, quienes aseguran que su padre escapa todo convencionalismo. ¿En qué anda Nazareno? Yo ando muy bien después de unos años bastante agitados, dedicándome un poquito a mí, haciendo algunas cosas que tenía pendientes y preparando trabajos para un poquito más adelante, así que bien, en un buen momento. ¿Y Guillermina? También maternando, porque tengo muchos hijos, trabajando en peluquería, que es lo que vengo haciendo, y trabajando en radio y actuando. ¿Cómo es Alfredo Casero como papá? Ese es muy especial. Siempre es una obra de arte lo que hace Alfredo. Entonces no sabes para dónde va a salir, no sabes para dónde te va a sorprender. Entonces a veces terminás en situaciones o te pone límites donde decís, ¿por qué está este límite acá? ¿Y por qué tengo que poner el límite? Pero soy tu padre, ¿no? Entonces yo digo que por ahí me dejaba saltar de un avión en llamas con un paracaídas y un día no me dejaba ir a lo de un amigo porque soy tu padre, tengo que ponerte un límite. Es muy gracioso también, o sea, eso, nunca faltan las risas, nunca falta el bullicio. No vivíamos en buenas condiciones o teníamos algunas carencias, pero siempre había algo, ¿viste? Música sonaba. Había música, había arte, ¿Eran hippies? Hippies no, éramos pobres, si querés. Claro. O sea, no había una cultura de ser eso, no era que tipo nos poníamos un morral tejido. En algún momento, por ejemplo, hacían chapas de identificación para perros. ¿Tenían padres también que hacían artesanías? Mamá siempre, sí, tallaba en madera, ¿Y Alfredo cosía. la ayudaba?
Alfredo adiestraba, en ese entonces adiestraba perros. ¿Cuándo entran en el lugar más de la fama? Mis 10, 11 años. Sí, yo me acuerdo un poquito antes, te Sí, diría. Yo me acuerdo al principio de Cha Cha Cha, unas vacaciones en Miramar, como que ya había gente que lo paraba a saludar. ¿Qué hacemos? No, para los pibes, vas a matar. Vamos para las casas. ¿Vamos? Está bien, me voy, está todo bien. ¿Cómo está todo bien? Vivíamos en La Reja, en Moreno, y ahí nada, había tele de aire, qué sé yo. Y cuando mi padre empieza a trabajar en televisión, ya nos mudamos a San Telmo, porque una cuestión de cercanía. Nos mudamos y cuando nos mudamos de golpe vino la televisión con cable, viste, de golpe vino todo. Y me acuerdo que pasábamos días y noches viendo tele, dibujitos. Íbamos al colegio, nos dormíamos a las 9 de la mañana, nos levantamos al mediodía y pasábamos días. Mucha anarquía, Entonces, mucha anarquía. había algo que nos pasaba, que los límites que nos ponían siempre fueron también bastante laxos en el sentido de, bueno, jódanse. ¿Cómo fue tener un papá que estaba en el set, que era un humorista, que era un adelantado? Primero que fue muy divertido, porque nos involucraban en el trabajo de papá. Y nos metíamos bastante adentro del set. Jugábamos, interactuábamos, pero siempre era o un extra. Entonces vivimos cosas muy lindas que nos dieron una visión del mundo bastante particular. La verdad es que yo lo disfruté mucho. Era mi boleto para faltar al colegio. Entonces, en vez de ir al colegio, iba al estudio a jugar, porque en definitiva yo estaba ahí, participaba. Yo jugaba con la cámara y los cámaras me enseñaban a hacer zoom in, y las cámaras de ese entonces, que eran una cosa gigante. Hasta que un día me dijeron, vení, participa. Entonces, cuando de golpe me llamaron, que empecé con el alumno Capusotto, ahí empezó, digamos, empecé como a participar activamente y ya era, venís el martes que grabamos 2 Capusotto, preparate esto y lo otro, ¿viste? ¡Capusotto! ¿Cuántas agujas tiene el reloj, Capusotto? No estudié. ¿Cuál es la capital de Buenos Aires? La Plata, La Plata, No estudié. Ahora, ¿qué pasaba en el colegio? Porque los otros padres quizás eran abogados, contadores, y ustedes tenían un papá humorista, un papá actor. Todos los que trabajan en la tele se drogan, ¿no? O sea, ese era como el pensamiento al que de golpe te enfrentabas contra eso, ¿no? O que eras millonario. Tu papá se viste de mujer en la tele hoy. En esta provincia, que no me acuerdo cómo se llama, va a haber mucho frío. Tenga cuidado con el frío. Esa abriga se pone acá en el medio un poncho. La gente que anda en motocicleta, por ejemplo, puede ponerse en el pecho un diario. ¿Cómo era despertarse a la mañana con un papá como Alfredo? Hay 2 versiones. Una, que era cuando nuestra madre iba a trabajar, que nos despertábamos y no estaba nuestra madre. ¿Y qué decía Alfredo? Y entonces, ¿dónde está mamá? Mamá murió. Mamá murió. Mamá no está. No está más, se fue. Como si fuese una novela de Andrea del Boca, entonces vos te das cuenta que no estaba muerta, pero por favor, respondeme dónde está mi mamá. Y otra, Alfredo, también tenía una forma muy especial y particular de despertarnos. Tenía una bocina de barco. O sea, es un ruido horrible. Nos despertaba 2 veces, chicos. Me encanta. Ojalá mi papá me hubiera despertado con una bocina. No, estaba... No, estás loca. Tengo un recuerdo de algo que pasó en Madrid. Él tenía una casa, en un momento tuvo una casa que quedaba en un lugar mediano, o sea, como de paso, menos céntrico, qué sé yo. Lo que pasaba era que de golpe era parte del tour, entonces de golpe frenaban así, decían, y bueno, y acá vive Alfredo Casero, y de golpe estabas adentro de tu casa, vos en malla, en el patio, sentado en un sillón. El momento en el que se hizo re popular es cuando saca la canción del Mundial. Fue una
una locura porque papá siempre cantó y siempre hizo cosas diferentes. Y la canción japonesa fue una casualidad, no es que la hizo porque iba a ser el mundial de Japón. Y que, no, la hizo. Porque le gustó la canción, la escuchó en un lugar, le dijo, no, esta canción, y de golpe empezó y se dio de esa manera. A mí me encanta su etapa musical, poder acompañarlo, vivir todo el auge de Pizza Conmigo, de ¿Pizza Conmigo Yamauta. cómo era? Pizza conmigo, si querés fugaceta, si querés mozzarella, la que vos quieras. Con ananá, con dulce de batata, con cualquier cosa que le quieras poner, con banana, con papas fritas. ¿Qué le habrá pasado a Alfredo para empezar a ir a los canales y contar la postura política? Yo creo que siempre tuvo una postura bastante política él, en realidad. Es como que eso está desdibujado y pareciera que no. Pero si vos ves los programas de Cha Cha Cha, había varios personajes políticos. Ahora, cuando se enoja, lo vimos el otro día en la televisión. Ustedes son una manga, todos ustedes. Todo lo que están haciendo en este país, todo lo que vienen haciendo, lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Es coherente a él. Él es como si fuese su vida, la hace también una obra de arte. Entonces, un enojo termina siendo algo épico, que terminan haciendo memes, que terminan haciendo algo, y de alguna manera luego pasa. Y pasa con distintos actores que toman posición política de distintos pensamientos que hasta pierden trabajo. Sí. Bueno, papá. O sea, hace mucho tiempo que no tiene trabajo como venía teniendo, lo que sea, y bueno, es un poco más que claro. Yo entiendo también algo y que de alguna manera lo respeto también del público, y es, yo tengo ganas de ver a este actuando, no me interesa cómo piense. ¿Y se dan consejos? Mira, él tiene una frase que dice, vos boxea bien que el knockout llega solo. Y otra que dice mucho es, lo único que se hace de arriba son los pozos. ¿Qué le agradecen a su papá? Todo lo bueno que aprendí de él y todo lo malo también que aprendí de él, porque de lo malo también se aprende, ¿no? Y también nos han dado mucha libertad. Creo que la libertad a veces es un poco difícil de llevar, digamos, no es que es todo color de rosas, pero que te den la oportunidad de que vos te valgas y que vos tomes las decisiones por tu propia vida, es un montón. Fue siempre quien te agarra, quien te da besos, quien te abraza, quien se te tira encima, quien te juega, ¿no? Como una cosa muy física del cariño. Sin duda este es un documento súper válido porque a veces son los hijos la mirada de toda una sociedad, quienes te dicen hasta acá estuvo bien y acá quizás te excediste un poco. Siempre como padre igualmente se puede corregir. Hoy hablamos de excesos y salud, pero lo cierto es que tenemos mucho más para compartir con ustedes en cada ARG 2023. Les pedimos que nos acompañen la próxima semana.